Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes a los compañeros de la mesa. Buenas tardes, Francis. Buenas tardes, país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Como bien dijo el ingeniero Rodríguez Pimentel, mañana se inicia la apertura de la educación pública y privada en la República Dominicana. Es importante darle seguimiento a las prioridades del Ministerio de Educación, como por ejemplo la educación preescolar. La educación preescolar siempre ha sido una tarea pendiente en la República Dominicana. Recordemos que el informe Yatali, aquel informe que se pagó para que un intelectual francés rindiera un informe de cara al 2030, ya estamos casi cumpliendo el 2030. Entonces, entre las prioridades que se colocaba la educación, era precisamente esa educación preescolar. Recordemos que nosotros tenemos un sistema que los niños empiezan a la escuela, por lo menos en la educación pública, empiezan a partir de los 6 años, que es el primer grado. Pero este informe, este intelectual, establece que los niños necesitan empezar a temprana hora el proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar mejores capacidades cognitivas. Yo, al igual que el ingeniero, y menciono al ingeniero porque habló primero que yo sobre este tema, tengo una fe en este ministro de Educación, porque realmente hacía mucho tiempo que en ese importantísimo ministerio uno no tenía a un educador siendo ministro, con excepción de doña Ligia Melo y de Alejandrina y de la compañera Josefina Pimentel, la amiga Josefina Pimentel. En ese ministerio hacía muchísimo tiempo que no pasaba un educador, y nosotros particularmente estamos muy esperanzados de que este ministro pueda llevar a cabo, pueda poner los simientes para realizar una labor importantísima. Por ejemplo, aquí veo que habla de liderazgo pedagógico. Eso es lo que le hace mucha falta a la educación dominicana, liderazgo. Nosotros recordamos a nuestros maestros, a nuestras maestras cuando estábamos en la educación pública. Señores, no hace tampoco que yo pasé por el sistema de educación público y yo debo decir bondades, maravillas, cuando yo estudié en la Reforma. En la Reforma, el sistema de Reforma, uno iba con 13 cuadernos, uno recibía una educación formal, música, oficio, y los profesores de uno están ya a nivel universitario, o sea que eran personas muy acreditadas. Yo no sé cuándo fue que la educación pública en la República Dominicana empezó a decaer tanto, y tenemos que decir que no era una educación que contaba con grandes recursos, pero por lo menos existía lo que debe de existir en la educación, que es aquella magia que muchos llaman, aquella vocación que muchos llaman, esa inspiración que se le denomina a esas tareas educativas, siempre existía en esos docentes, esa vocación. De manera que nosotros estamos confiados en que desde ese ministerio, ese ministro seguirá haciendo cosas muy importantes para ese ministerio y para la educación pública dominicana. Nos queremos referir al hecho de lo que pasó en Brasil, un hecho deplorable, puesto que se marchita a la democracia. Y nosotros nos llegó a la mente, cuando veíamos aquel acontecimiento que tanto afecta a la democracia en el mundo, este sistema de participación, nos llegó a la mente aquel libro que hizo Jean-François Revel, ¿Cómo terminan las democracias? ¿Cómo terminan las democracias? Las democracias, a diferencia de los gobiernos totalitarios, tienen instituciones. En los gobiernos totalitarios hay un monarca que decide todo, un autócrata, no tiene que darle cuenta a nadie. Imaginemos un Vladimir Putin, un autócrata, no tiene congreso, no tiene sistema de justicia, es como si fuera, yo soy el Estado. Yo soy el Estado, la frase de Luis XIV, yo soy el Estado. Pero en democracia no, en democracia hay instituciones y hay que rendirle informe a las instituciones. Existe un equilibrio de poderes. Resulta que en Brasil, si antes, para la democracia, como bien lo establece Jean-François Revel, ante el temor de las democracias occidentales era el comunismo. O sea, vamos a verlo como el populismo de izquierda. Hoy el problema de las democracias occidentales es el populismo de derecha. Llegan bajo unos presupuestos, llegan bajo unos esquemas de la democracia liberal
y luego entonces quieren decir todo ese proceso jurídico, normativo, y apelan entonces a lo que los fascistas apelan, aquello de exacerbar el pueblo. Son gobiernos que llegan bajo regímenes democráticos, pero luego se transforman en fascistas. Comienzan a hablar de colores, comienzan a hablar de origen, comienzan a apelar a unos mitos que el pueblo llano se lo empieza a creer, entonces comienzan a polarizar las sociedades y terminan como terminó Donald Trump, que engañando al pueblo, hablando falsedades, construyó el mito de América. América vuelve a ser grande. ¿Pero por qué América vuelve a ser grande? Dentro de la lógica de ellos, porque la globalización permitió que las riquezas se diversificaran. Entonces se sacaron actividades que se hacían en Estados Unidos y comenzaron entonces a distribuirse por todo el globo terráqueo buscando mejor mano de obra más barata. Pero en definitiva, este es el proceso de globalización. Cuando nosotros lo vemos en términos de la República Dominicana, ¿por qué la República Dominicana hoy es más rica que hace 40 años? Porque hace 40 años teníamos el modelo de sustitución de importaciones. Ese modelo de sustitución de importaciones hacía, ¿usted quiere un teninay? No hay nay, porque no se puede traer un teninay. Pero entonces usted tiene un Night Airs, que era algo que usted tenía que quitárselo a las 12 porque era puro de hule. Y así nosotros vemos entonces cómo teníamos una economía cerrada a cómo tenemos una economía abierta. Entonces esa economía abierta es lo que ha generado riqueza. Pero Donald Trump dice no. Estados Unidos tiene que volver a ser grande. Entonces la gente se cree, el clase media norteamericano blanco se cree que el latino le quitó el trabajo, que el moreno le quitó el trabajo. Entonces construyen ese mito de falsedad. Entonces exacerban. Entonces nos vamos a la vieja Grecia con Platón cuando decía que la forma impura de la democracia es la demagogia. Entonces utilizan la demagogia como un método político, exacerban el pueblo. Entonces vemos cómo en Estados Unidos tomaron el Capitolio y vemos cómo utilizando fechas también se replica esa medida antidemocrática para negar que Lula ha ganado, que la democracia en un sistema imperfecto, pero es lo que permite que la gente escoja al líder político que más se le parece. Entonces, esa tropa exacerbada, manipulada por un líder llamado Jair Bolsonaro, no acepta a Lula, no lo acepta. Pero las reglas de la democracia establecen que el que ganó, ganó. De manera que ese es un hecho deplorable que todos los demócratas a nivel mundial, aquí vimos que el presidente Abinader se pronunció, el presidente Leonel Fernández también se pronunciaron todos los gobiernos de América Latina, incluyendo el de México, el de Argentina, el presidente del gobierno español también se pronunció, porque en definitiva la democracia es una forma de gobierno que no es perfecta, pero mientras se descubre otra más perfecta que la democracia, tenemos que respetar el orden democrático. Llévatelo, Francis.